Listo, con el fin de que podamos entonces, podamos empezar a acceder a la información que necesitamos empezar a consultar, ¿cierto? La consulta, pues inicialmente vamos a trabajar con los datos de laboratorio uno y 2, ¿cierto? Con esos datos vamos a empezar a trabajar y eh, la voy a descargar de una vez para poder... Ah, ahorita se las envío de la oficina. No que aquí con el portátil me toca con el OneDrive. Entonces, ¿cómo se llama la práctica? La práctica se llama recolección y transporte. Entonces, lo que vamos a determinar es el TR, ¿cierto? El tiempo de recolección. El tiempo de recolección. Eh, para eso, vamos a hallar el TS y el Q. El Q ya lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque tenemos cuántos habitantes hay en nuestra casa y tenemos la PPC, ¿cierto? Entonces, con eso, amén, pues eso si vivimos dentro de una casa. Si vivimos en un edificio, entonces ahí ya no sería, ya tendríamos que calcular es cuántas personas habitan en la urbanización y dependiendo del número de qué, del número pues también se puede hacer así, pues con ese Q y con ese TS, pues el problema ahí es el cálculo del TS, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese TS sí se demoraría mucho, porque se demora mucho dentro de una urbanización. Entonces ustedes ya lo que pueden hacer es hallar un rendimiento. ¿Cómo así que un rendimiento? Sí, cuántos kilogramos están recogiendo por minuto. O sea, mejor dicho, TS por Q. TS dividido Q. Ese podría ser una forma para las urbanizaciones. Entonces, no, este es otro laboratorio. ¿Qué no vamos a hacer? Este es otro laboratorio que tenía, pero me gustó más este. Listo. Voy a abrir la misma. Esta sí es. Bueno, entonces, como objetivo general está determinar el tiempo de llenado del vehículo recolector de la zona en la cual se habita, ¿cierto? Entonces, tenemos que revisar, dependiendo de donde vivamos, si vivimos en Medellín, o en qué parte del Valle de Aburrá, o por fuera del Valle de Aburrá, no hay ningún problema, debemos de empezar a investigar, a indagar, los que no sepan, qué día es el día que se hace la recolección por nuestra casa, ¿cierto? Por nuestra vivienda, y el horario. Apenas sepamos eso, entonces, pues, ¿con quién podemos averiguar? Si no sabemos nosotros, pues le tenemos que preguntar a un vecino, le tenemos que preguntar si vivimos en una urbanización al portero, al de oficios varios, ¿cierto? Que ellos nos digan a qué horas pasa el carro recolector. Entonces, como objetivos específicos, tenemos afianzar los conocimientos adquiridos sobre recolección y transporte, calcular el tiempo efectivo de recolección y determinar la generación de residuos sólidos de un municipio. Bueno, aquí tenemos el marco teórico, toda la cosa, pam, 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 pam. ¿Cuáles serían los, los materiales y equipos? Cuaderno de apuntes, calculadora. La pesa ya no es necesaria porque ya viene del laboratorio número 1, número 2. Cronómetro, o sea, simplemente con el celular, en el celular tenemos la calculadora, el cronómetro y la cámara fotográfica. Muy importante, guantes y tapabocas y, ¿cómo se llama esto? Delantal, no.
eh, bata de laboratorio. Listo, y bata de laboratorio. Entonces, como es un laboratorio normal, así lo estemos haciendo en la calle, pues tenemos que ir con todos los implementos pues necesarios. Entonces, el primer procedimiento es la determinación de la PPC. Esa determinación de la PPC ya está lista. Ustedes ya la hicieron. Y ahora sí nos vamos con el cálculo del tiempo de recolección, ¿cierto? Eh, entonces, para poder determinar el tiempo de recolección, se tiene que tener establecido que lo que vimos en el RAS 2000 título F, ¿cierto? Y se debe consultar los horarios de recolección de los residuos en la zona en la cual se habita. Entonces hacemos lo mismo, o sea, pues como es laboratorio, pueden ser de a dos o tres personas, por ese lado no hay ningún problema, ¿cierto? Por ese lado no hay ningún problema que sean de a dos o tres personas. Y con eso, entonces, vamos y apenas ya sepamos cuáles son los horarios, apenas sepamos cuáles son los horarios, entonces vamos y hablamos con la cuadrilla, ¿cierto? Entonces, uno de los días en los cuales se hace la recolección, se contabiliza el tiempo que la cuadrilla se demora en la recolección de residuos de un usuario no comercial ni multiusuario, pero pues no comercial, porque el multiusuario también ya sabemos que lo podemos hacer. ¿El valor de Q qué será? El valor de Q será la cantidad de residuos generados dentro de la vivienda que se realizó el aforo. ¿Listo? Dentro de la vivienda donde se realizó el aforo. La capacidad del vehículo será consultada a la cuadrilla. O sea que a la cuadrilla que le tenemos que preguntar cuántos, o sea, cuánto puede alcanzar a recoger de residuos sólidos ese vehículo recolector. Si no lo dan en volumen, entonces también, o sea, pedimos todos los datos técnicos del vehículo. Eso lo saben ellos. Uno sabe que esa gente está muy acosada, ¿cierto? Que ellos están muy acosados, como sabemos, ellos son entregando y trotando, entonces hay que hablar con ellos, pues, o sea, pues que hagan ahí un tiempo muerto de 5 minutos, lleven una Coca-Cola con buñuelos y verá que les va mejor y hablan con ellos ahí en un momentico, tan, venga, cuénteme, ¿usted cuánto se demora el carro? O sea, todo lo que les puedan dar, cuántos tiempos muertos tienen ustedes a qué horas entran a trabajar, ustedes a qué horas salen a trabajar, ¿cierto? Díganle que es algo eh, eh, netamente de qué, netamente, pues institucional, es para un trabajo de la universidad, pues presentes en primero. Hola, vea, yo soy tal y estudio ingeniería ambiental y, y estamos haciendo un laboratorio, pues así, tal, toda la cosa. Y si tienen algún problema pues yo tengo entrada a Interaceo y a empresas varias de Medellín. Tienen algún problema con alguna cuadrilla que les dice que no, que esa información no les pueden dar, me dicen y yo ya hablo con la gente de empresas varias y con la gente de Interaseo de que ustedes van a estar haciendo eso en tal y tal zona, tales días, para que las personas sepan entonces. ¿Listo? Eh, para, cuando vamos a hablar con la cuadrilla, pues debemos de ir obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, además de nunca estar en contacto con ningún residuo diferente al generado dentro de nuestra vivienda. ¿Sí? Pero como ya hicimos el aforo, entonces por eso lado no hay ningún problema. Entonces, el Q lo tenemos, el que no tenemos es el TS. Entonces lo que vamos a hacer a ellos es contabilizarles el tiempo, ¿cierto? Contabilizarles el tiempo de recolección, o sea, cuánto tiempo se demoran recogiendo en cada vivienda. ¿Listo? O que no, que es que no me dio, entonces háganlo por cuadra, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en una cuadra? ¿Cuántas viviendas, cuántos usuarios hay en cada cuadra? Y con eso pueden sacar el TS por parada. ¿Listo? Con eso ya tenemos las preguntas de profundización, que sería cuál es la importancia del conocimiento de los tiempos de recolección y cómo podría maximizar la eficiencia en la recolección. ¿Listo?
Este sería entonces el laboratorio número 3. Esta partecita de abajo del laboratorio número 3, si no, si no la hacemos, esta parte la voy a borrar. Yo borro esto. Pues si se dejara. Bueno, ahorita borro esto en la oficina. Entonces, para que sepa, pues esta última parte no se hace, pues, aunque yo ahorita la borro. Listo. ¿Alguna duda? Pregunta. No, De profe, manera todo claro. técnica, Listo, perfecto. Bueno. profe, yo sí tenía una pregunta. Sí, dime. De manera técnica, ¿cuál es la importancia del tiempo? Yo sé que es para lo de la eficiencia, pero ¿Cómo, Ana? de manera técnica, ¿cuál es la importancia del tiempo en que ellos se demoran? ¿Cuánto es el tiempo? Ah, no, eso sí, No, pues, no, no. ¿Cuál es la importancia de saber ese tiempo? para saber cuánto es el rendimiento. Es como, por ejemplo, a ver, es como, por ejemplo, ¿qué te podría decir yo? Un deportista de alto rendimiento, ¿cierto? Un deportista le van midiendo los tiempos para ver cuánto es lo que está rindiendo realmente y si realmente sí sirve para ese pues para competir. A nosotros, pues como ingenieros también, a nosotros nos dan unos tiempos para hacer una serie de informes, ¿cierto? Lo mismo pasaría con ellos. O sea, mira que por ejemplo el ejercicio que hicimos la clase pasada, dijimos, bueno, si hacen un solo viaje, pues van a, van es a caminar. Si hacen dos viajes, a ellas sí les toca tener un rendimiento mayor. Entonces, bajo eso es que se estipula. Porque mira que cuando se creó Pradera, yo me acuerdo que empezaron a pagar horas extras por los tiempos tan largos que se demoraban, pues por el trayecto tan largo desde acá hasta Pradera. Y, y ahí fue que tuvieron que poner jefes de ruta, porque se dieron cuenta de que, pues, algunos, no todos, pues, obviamente, pues, algunos que se la tiraban de avispado, entonces, ¿qué hacían? Disminuían el tiempo de recolección, ¿cierto? Se demoraban más en el tiempo de recolección, de forma tal de cobrar mayor cantidad de horas extras. Entonces, ahí entraban los jefes de ruta y los jefes de ruta dicen, no, 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 es que usted no me puede recoger eso aquí en tanto tiempo. Pues, usted no se puede demorar tan poquitico. Pues no se puede demorar tanto en una cuadra, usted tiene que, pues, o sea, los tiempos están establecidos que deben de ser de tanto a tanto, ¿cierto? Entonces esa ruta ya esas rutas ya se tienen así como completamente establecidas. Por eso es que los jefes de ruta, pues ellos no van dentro del vehículo, pues obviamente, sino que son en moto y son mirando los trabajos que se vienen realizando. Y, y los jefes de ruta dentro de estos apartes, ellos dicen, ah, son las 9 de la mañana, debe estar en tal parte. Y entonces a las 9 de la mañana se va para tal parte, pues se va para ese sitio. Y ahí se los tiene que encontrar, si no, entonces llama, ¿qué pasó? Porque hay un retraso. O es que se adelantaron, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces empieza a ver para atrás si no recogieron recibos o qué. Entonces, por eso es que se tienen que tener en cuenta todas esas mediciones de los diferentes tiempos. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Bueno, puede ocurrir, pues no sé quién esté por fuera del Valle de Aburrá, que no sea un carro, pues, o sea, que no sea el vehículo normal que vemos acá en la ciudad, sino la volqueta municipal. Por el lado tampoco hay ningún problema. Pues, o sea, el decreto 2981, en el decreto 2981 dice que se necesita un vehículo para la recolección. No qué clase de vehículo. Se necesita un vehículo para la recolección. Eso es lo único que se necesita. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, la próxima semana es el parcial, el 14, ¿cierto? Tengo entendido. Miremos por acá.
Vamos a ver por acá. Ah, no tengo la nota acá. Peor todavía. A ver, tan, tan, tan. Profe, no es el 19. El 19, sí, 19, aquí estoy viendo, sí, es el 19. O sea, como quien dice, dentro de 15 días. Ah, bueno, perfecto. Entonces me da esta semana. Entonces, esta semana les envío el taller y el jueves 14 resuelvo dudas de ese taller. Listo, jueves 14. ¿Cuándo empiezan parciales? ¿La próxima semana? ¿O esta? Sí, profe, la próxima, pues del 12 al 23 son los parciales. Ah, bueno, o sea que esta semana les da para empezar con el laboratorio número 3. Apenas es. Listo. Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo para entregar el laboratorio? No, después la semana después de parciales. Y recuerden también trabajar el PEGIS, que tienen que trabajar al PEGIS para que empiecen. Recuerden que cuando se acaba la clase, pues pueden empezar a revisar el PEGIS y, y recuerden que me deben de entregar un informe acerca de lo que encontraron dentro de. ¿Y dónde está esto entonces? A ver qué debe estar por acá entonces. Ah, no, eso no es. Bueno, vámonos con esta entonces. Vámonos con una parte que tiene que ver con la disposición final de los residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, dentro de la parte de disposición final de residuos sólidos, vamos a tener tres decretos, ¿cierto? Vamos a seguir con el mismo decreto que es el 2981, pero fuera de eso nos van a aparecer otros dos decretos, que son el decreto 838 del 2005, que es bajo el cual se estipula cuáles, cuál, cuáles deben de ser las zonas especiales dentro de un municipio para crear un relleno sanitario, ¿cierto? Y tenemos el otro que es el 1784 del 2017. En el 1784 del 2017 lo que me hablan es acerca de cómo debe ser la operación de esos rellenos sanitarios dependiendo cada una de las partes, ¿cierto? Entonces, hay gran cantidad de diferencias en la disposición final. Eh, hay dos formas excelentes de disposición final, eh, pues una buena y una mejor, que es
el relleno sanitario y las plantas integrales. Son esas dos las que se tienen. Y por otra parte, tenemos malas disposiciones. Cuando yo hablo de disposición final, es la forma en la cual yo dispongo, o sea, en la forma en la cual yo evacúo los residuos sólidos. Obviamente dentro del decreto nos dice que es el proceso, pues, o sea, nos lo, no lo que, no lo comparte, pues nos da una definición, pero sobre una buena disposición. Entonces nos dice que es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en especial los no aprovechables, ¿cierto? O sea, ¿de qué forma vamos a disponer los residuos sólidos no aprovechables? Y acá viene uno de los primeros problemas, que es que esos no aprovechables se van a quedar de forma definitiva ahí enterrada. O sea, que ahí es donde entramos a evaluar. O sea, bueno, es una buena técnica hace unos años, pero realmente, pues, sí es bueno nosotros estar enterrando esos residuos. Pues es que estamos enterrando plata y estamos de- depreciando, estamos generando una depreciación sobre unos terrenos que podrían ser terrenos utilizados para otras cosas. Entonces muchos me pueden decir, ay, entonces, ¿qué hacemos con ellos? No, pues, ¿qué hacemos con ellos? Aprovechémoslos. ¿Cierto? Eso es lo primero, aprovechenlos. Y después de aprovecharlos, lo poco que no le queda como aprovechamiento, que pase a valoración energética. O sea, muchas personas han hablado de eso acá en el país. Por ejemplo, el exalcalde de Bucaramanga, con todo ese problema que tienen ellos por Carrasco, pues que le cerraron Carrasco y no saben pues sí saben para dónde venir a depositar, están depositando pues algunos acá en Medellín, aquí en Pradera. Entonces, pues eso genera un sobrecosto muy grande nosotros tener que hacer eso. Pues, o sea, en Colombia tener que transportar los residuos sólidos de esa forma, porque nosotros no tenemos tren. O sea, sí hay tren, pero en algunas partes. Cuando se crea Pradera en el 2003, Pradera está dividido en varios vasos. La música, Aldair uno, Aldair 2, eh, y ahora que tenemos, mm, y había otro que se llamaba La Carrilera, ¿cierto? Que se llamaba La Carrilera. Y este se llamaba La Carrilera, o este primero fue denominado La Carrilera, simple y llanamente porque lo que tenía pensado el alcalde de la época, ¿cierto? El alcalde de esa época de que los residuos sólidos llegaran, llegaran hasta Pradera en tren, ¿cierto? Entonces, que se tuviera una estación de transferencia y en esa estación de transferencia llegaran los residuos sólidos, llegaran todos los residuos sólidos de la ciudad concentrados en un solo punto y apenas llegaran ahí, entonces se iban en tren. Era una súper buena idea. Lastimosamente, pues nadie quiso continuar con esa idea porque entonces decían que en dónde se iba a construir, que esa estación de transferencia iba a ser otro basurero. Es como una palabra que siempre ha dicho mi mamá, que es la, pues, o sea, la ignorancia es una cosa muy, pero muy brava, ¿cierto? Entonces, el desconocimiento de una temática conlleva a que las personas piensen de que lo que se va a tener es un basurero. No, no se iba a tener ningún basurero, simple y llanamente se iba a tener una estación de transferencia donde se iban a depositar ahí los diferentes residuos. Pero entonces no se pudo hacer eso y entonces se tuvo que hacer el trabajo del transporte de los diferentes residuos sólidos de todo el Valle de Aburrá hasta allá en los vehículos recolectores, con las consecuencias que eso trae, ¿cierto? ¿Qué trae eso como consecuencia? Pues cuánto es el desgaste de los vehículos, cuánto son las emisiones de esos vehículos. Estábamos gastando más tiempo
y es lo que sucede en este momento en Bucaramanga, se gasta más tiempo transportando que recogiendo. Y los carros que tenemos se llaman carros recolectores, no carros transportadores, ¿cierto? Entonces, esa idea era buena. Entonces, nosotros tenemos un desgaste muy grande en Colombia transportando residuos sólidos hacia los rellenos sanitarios. Y pues por las bajas estaciones de transferencias que se tienen. Por ejemplo, Bogotá, pues Bogotá también se puede demorar un carro 5 o 6 horas para llegar, pues porque es que al relleno sanitario de Doña Juana, si está recogiendo en el norte de la ciudad, en la última parte del norte de la ciudad, para irse, le toca atravesarse todo Bogotá para poder llegar hasta el relleno sanitario. Entonces, imaginen, pues, el desgaste tan bravo que es. Entonces, si disminuimos la cantidad de residuos sólidos que van a relleno sanitario, por ende, se disminuirán esas problemáticas que tenemos. Hay ciudades, por ejemplo, Nueva York. Nueva York, el relleno sanitario queda como a 400 kilómetros. Más, queda en otro estado. ¿Cuántas toneladas podrá sacar Nueva York al día? Pues, una cosa de locos, pues. Nueva York, la PPC está como en 1.2, 1.5. O sea, cada persona en Nueva York bota al día entre 1.2 y 1.5 kilogramos, ¿cierto? Y multipliquen eso que en hora pico al centro de Nueva York, pues, o sea, pues ahí ya todo, pues, toda la parte de Manhattan, Brooklyn, pues, etcétera, puede llegar a estar hasta 9 millones de personas, ¿cierto? 9 millones de personas. Eso nos daría entonces un total de 9. Eso nos estaría dando aproximadamente 13.500 toneladas por día, ¿cierto? 13.500 toneladas por día de residuos sólidos. Es y eso pongámosle así sin, pongámosle por dividido punto 45, pues sería así. Estamos hablando eh, de 30.000 metros cúbicos de residuos sólidos al día aproximadamente, ¿cierto? Pues hace un cálculo somero. Entonces, pero ellos, pues, o sea, hay carros recolectores internos, hay unos carros recolectores internos, pero posteriormente van a una estación de transferencia y hay una estación de transferencia que lleva todo en tren, ¿cierto? Llevan todo en tren hacia el otro, hacia el relleno sanitario y así llegan los residuos sólidos. Entonces son formas como de poder mirar eso, ¿cierto? Otra forma también que tiene que ver con, no, espere yo, aquí salí. Eh, Metemos a YouTube. No lo encuentro acá, en un momentico.
Miremos este, que es el sistema neumático de recogida de residuos, ¿cierto? Se llama EVA. Vamos a ver si nos dan aquí el video. Me sacó esto. ¿Mm? Pero bueno, vengan, yo les muestro aquí una cosita que tiene que ver con esto, que es recolección hidráulica de residuos eh, en España. Ah, no estoy compartiendo. Ah, no, pues esta es otra empresa. Pero es que ¿por qué no me aparece OMS? En back, o será en back. Back. Ah, sí, sí, sí era en back. Listo. Ahora sí, en que la. Vamos a ponerlo, vamos a poner aquí en YouTube. Se los voy a poner ahí con subtítulos ahí traducidos, pues ahí ya traducido para que lo puedan leer.
¿Cómo les pareció? ¿Qué piensan acerca de este sistema? ¿O no? Pues, ¿o qué entendieron? ¿O qué no entendieron? Sí, es bueno, pues a mí me parece muy bacano porque miren que con eso volvemos a lo que estábamos hablando, de que se deben de ¿qué? Se deben de disminuir, se disminuyen las cantidades de recolección de vehículos. Ya esto pasa hacia una ciudad, pues hacia las afueras de la ciudad, y al pasar a las afueras de la ciudad, pues obviamente se disminuye grandemente la cantidad de residuos sólidos pues, o sea, las emisiones que se generan por los vehículos, los tacos, toda la cosa. Acá en Medellín se iba a crear eso en el centro, pues, cuando se tenía estipulado lo del Naranjal. Aquí se ha querido crear un montón de cosas, pero al último yo no sé qué es lo que pasa. Pues en el Naranjal se iba a hacer esta parte, esta forma de recolección de, de esta forma. Eh, pero, ¿qué? Pero pues a lo último no se realizó.
También iban a realizar otra estación de transferencia, pero tampoco se realizó. Entonces, eh, son varias cosas que no se hacen. Entonces, por eso, pero pues en varias partes del mundo se tiene ya pues esta forma de recolección. Es como si fuera un chute, pero un chute para todo. Entonces, pues para residuos, entonces se llevan neumáticamente. Obviamente, pues tocaría abrir vías y todo, pues, pero es como pues, montar una tubería nueva para poderla tener ahí. Me parece una solución pues como muy adecuada para la gestión de los residuos sólidos. O sea, tocaría volver a pensar en la ciudad, pero los carros quedarían a las afueras, quedarían en, en las otras zonas, ¿cierto? Y pasarían así de esta forma a unas estaciones de transferencia, donde estas estaciones de transferencia, las estaciones de transferencia, lo que hacen, hay varias partes de estaciones de transferencia, pues varias clases de estaciones de transferencia, pero las estaciones de transferencia son de gran importancia, toda vez que, es que esto me sacó, yo no sé cómo toda vez pues que las estaciones de transferencia, lo que hacen es que lo que carga un vehículo recolector, lo que carga un vehículo recolector, eh, perdón, lo que cargan tres vehículos, de tres a cuatro vehículos recolectores, se vaya en un solo vehículo, de forma tal de que los carros recolectores estén recogiendo y después de recoger, entonces se vayan directamente hacia la estación de transferencia que queda dentro de la misma ciudad y ya posteriormente pasan a otros vehículos y esos vehículos ya pasarían a dónde, ya pasarían hacia hacia, el, eh, hacia los rellenos sanitarios. Entonces yo busco por acá. Tengo que renovarla, pero bueno. Entonces, estas son las estaciones de transferencia, ¿cierto? Las estaciones de transferencia, eh, donde pues se denomina como un conjunto de equipos e instalaciones donde se lleva a cabo el transbordo de los residuos, ¿cierto? Entonces, miren que esta es la capacidad de este vehículo recolector y se deposita, estos residuos son depositados en, en este otro, donde entonces este va a tener muchísima mayor capacidad que este. Entonces, bajan por esta tolva y llegan hasta acá, pues hasta este complejo, donde se puede llegar a tener hasta la capacidad de tres o cuatro de estos vehículos. ¿Listo? Entonces, por eso pasan de unos vehículos recolectores a vehículos de carga. Un vehículo de carga ya sí es un vehículo transportador, ¿listo? Que los transporta hacia los sitios de disposición final. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes estén haciendo este laboratorio número 3 y les pregunten a ellos, ¿cuánto tiempo se demoran recogiendo? Pues para el caso de Medellín, para el caso del Valle de Aburrá. Para los que están por fuera, la cosa cambia. Porque muchas veces hay, pues, o sea, para las personas que están por fuera y que el relleno sanitario queda dentro del mismo municipio, pues el tiempo de transporte son 10, 12 minutos a lo máximo. Mientras que acá sí son horas. Entonces, muchas veces es mayor el tiempo de recolección, el tiempo de transporte que el tiempo de recolección. Entonces, entonces eh, eh, estos residuos se pasan de un vehículo de menor capacidad a un vehículo de mayor capacidad y estos ya se encargan de transportar los residuos sólidos hacia el sitio de disposición final. Profe, Yo, yo tengo dos inquietudes.
La primera es, en Bello no hay una estación de transferencia ahí al lado del tránsito de Bello, o eso allá, No, ¿qué infraestructura es? es un parqueadero de Interaseo. Solamente es parqueadero. Ujú. Ah, bueno, y lo otro es, no había como un proyecto para diseñar una estación de transferencia acá por el sector de Caribe, Exactamente. Y la misma pregunta tengo yo, ¿qué pasó con eso? porque pues eso lo habían proyectado ahí en unos predios donde queda la estación de bomberos ahí en Caribe, y eso En hace por Caracol, ahí el Caracol. eso, hace por ahí 2 o 3 años, y cada rato van y toman medidas y todo, pero supuestamente ya deben de haber empezado y no han iniciado. Esa es la misma pregunta que yo me hago, ¿sí me entendés? O sea, ¿qué pasó con esa estación de transferencia? ¿En qué terminó eso? Porque a la fecha, pues yo no, o sea, no he visto nada acerca de ello. Imagínate, no, pues, o sea, a la fecha no se tiene nada. Entonces, ese sí o sea, es una problemática muy grande porque, pues todos estamos como esperanzados en esa, en esa, en esa estación de transferencia. Pero a lo último no, pues no. O sea, como te digo, no sé qué pasó, en qué quedó. También, por ejemplo, aquí hay algo en Medellín que se llama, pues anualmente hay una reunión de, de residuos sólidos, ¿cierto? Y, y recuerdo que una vez el alcalde llegó allá y fue la primera vez que habló como alcalde electo, fue en esa reunión. Y en ella de que, de que ya no se iban a construir más rellenos sanitarios, sino que íbamos por la parte de valoración energética, pero pues tampoco. Entonces, pues no sé, pues o sea, realmente no sé qué haya pasado con eso, pues o sea, como te digo, sí, sí sabemos que le dieron mucho a a esa parte de poder construir esa estación de transferencia, pero no. A la fecha no sé qué haya pasado con esa estación de transferencia. Porque mira que por acá les digo que de cada relleno, o sea, supuestamente por cada millón de habitantes, eh, supuestamente por cada millón de habitantes debe de haber una estación de transferencia. Acá en el Valle de Aburrá somos 4 millones de habitantes y hay una sola estación de transferencia que queda en el municipio de Sabaneta. Entonces ahí vemos que hay eh, como unas diferencias muy, pero muy grandes en cuanto a eso. Y como te digo, pues de lo de esa estación de transferencia, pues no, no, pues también es culpa mía porque tampoco, pues estoy yo acá de chismoso, porque tampoco he averiguado como mucho acerca de ella. Entonces por eso, pero sí va a preguntar a ver qué, y les cuento y les echo el chisme. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca la estación de transferencia? La estación de transferencia pretende privilegiar sistemáticamente los aspectos de rentabilidad y eficiencia, ¿cierto? O sea, de cómo va a ser muchísimo más rentable el poder llevar los residuos sólidos hacia el relleno sanitario, porque ya no vas a tener que llevar 4 vehículos, sino que vas a tener que llevar 3. Pues, o sea, ya no vas a tener que llevar 4 vehículos, sino que te vas a tener que llevar uno solo. Por ende, las emisiones van a ser inferiores, o sea, varias cosas van a disminuir, ¿cierto? Lo que busca con esto también es incrementar la eficiencia global de los servicios, ¿cierto? El manejo de los residuos municipales. No todos los municipios tienen que tener estación de transferencia. Por ejemplo, para el caso del Valle de Aburrá es importantísimo porque municipios, o sea, municipios como Fredonia, dentro de poco Angelópolis, pues, o sea, por ejemplo, Fredonia, Magá, Titiribí, que no tienen relleno sanitario, pero
Angelópolis tiene, estoy hablando de los municipios del suroeste cercano, Santa Bárbara, que no tienen relleno sanitario, y les quedaría muy, pero muy lejos ir hasta Pradera. Pero en cambio, como llegan a esta estación de transferencia, al llegar a esta estación de transferencia de acá del sur del Valle de Aburrá, ahí en el municipio de Sabaneta, entonces es muchísimo más fácil que ellos dispongan sus diferentes residuos sólidos ahí y se puedan devolver para su municipio. Entonces, pues esa es, aunque ya se tiene la propuesta del Caracol, pero por ejemplo, una idea de investigación buenas para ustedes es como poner estaciones de transferencia en los 4 puntos periféricos del Valle de Aburrá. Porque si empezamos a ver, o sea, estamos mezclando recolección, transporte, eh, 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 recolección, transporte, estación de transferencia y cómo se llama, y disposición final. Pero es que recuerden que esto se llama sistema de gestión integral de residuos sólidos, o sea que es netamente integral, ¿cierto? Entonces si me falla algo de la parte integral, si es algo integral y me falla una pieza, se me cae todo, ¿cierto? Es como si pongo los dominós. Si se me cae una ficha de dominó, se me cae todo. Entonces ahí me quedaría el hueco en cuanto a eso. Entonces, una de las cosas que tiene a lo que voy con eso, que les digo como una idea de investigación, es, por ejemplo, tener como mínimo eh, una estación de transferencia, sería mi parecer, mi punto de vista, una estación de transferencia en cada punto cardinal de la ciudad, de la ciudad no, del Valle de Aburrá, ¿cierto? Entonces, uno en el norte, aunque ya lo va a quedar en el Caracol, porque al fin de cuentas Medellín es la más grande, pero pues ahí quedaría y el relleno queda en Barbosa, entonces tanto de Copacabana para allá se pueden ir sin ningún problema en, en, en este vehículo. Pero, por ejemplo, del occidente antioqueño, ¿quiénes vienen a Pradera? Viene Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Ebéjico, no sé si Yansá también, pero creo que también prontamente Ansá, ¿cierto? Entonces, miren que son 6 municipios y con un rigor grande en el cual poder crear una estación de transferencia en el occidente antioqueño, ¿cierto? Antes de la entrada al Valle de Aburrá, generaría un descongestionamiento muy, pero muy grande vehicular para de estos diferentes municipios, ¿cierto? Por el oriente antioqueño tenemos, pues, con Río Negro tenemos, pues Río Negro sabemos que es una ciudad, pero también está Guarne, también está El Retiro, y no sé cuál más, pues, pero yo creo que son solamente esos tres los que también del oriente antioqueño están pasando nuestros carros por acá. Del suroeste ya les dije, ¿cierto? Y del norte entonces serían esos diferentes puntos cardinales que se tienen. Del norte baja San Pedro, Santa Rosa, Don Matías, eh, y ya pues los otros pues que ya sí quedan más cercanos a Pradera, que son Gómez Plata, Yolombó, Carolina, entonces que quedan ahí cercanos. Entonces, por eso. Entonces, tener esas estaciones de transferencia antes de entrar al Valle de Aburrá generaría un descongestionamiento muy, pero muy grande del parque automotor dentro del valle. Y ya simplemente se iría un carro de mayor cilindraje para ello. Entonces, ahí les dejo eso como para que lo tengan entonces dentro de ello. ¿Qué busca entonces estas estaciones de transferencia? La reducción del tiempo improductivo de los vehículos de recolección, ¿cierto? O sea, se disminuirían grandemente los tiempos muertos y los tiempos de transporte. Y pues obviamente el carro recolector tendría una mayor vida útil porque estaría realmente funcionando para lo que se hizo, que fue para qué, para la recolección y el incremento en la eficiencia del servicio de recolección por medio de coberturas más homogéneas y balanceadas en las rutas de recolección. Entonces, hasta lo último se necesitaría menor cantidad de vehículos recolectores, porque al disminuirse el tiempo de transporte, pueden aumentar el tiempo de recolección.
Entonces, aumentarían, perdón, aumentaría el tiempo de recolección, porque el número de viajes podría aumentar, pero el número de viajes hacia la estación de transferencia, más no al relleno sanitario. Entonces, ahí se podría tener un vehículo con varias microrrutas por día. Como les decía, pues entonces, obviamente, pues se reduce la contaminación ambiental, todo, debido pues a esos desgastes que se tienen. Aquí, pues, como les decía, es difícil decir cuántos, cuántas estaciones de transferencia se necesitan, pero, supuestamente, por cada millón de habitantes se requiere un tipo de estas instalaciones. ¿Listo? Hay Podemos decir que tenemos dos clases de estaciones de transferencia, unas de descarga directa. Estas de descarga directa lo que hacen es que consiste que de este vehículo pasa por una tolva y de esa tolva llega directamente hacia el carro que lo va a llevar pues hacia el tráiler, ¿cierto? Pero tal cual como salieron los residuos sólidos de acá del carro recolector, pasan acá. ¿Listo? Dentro de las estaciones de transferencia no se pueden almacenar residuos sólidos, esos no pueden pasar más de 24 horas dentro de ellos, ¿cierto? Entonces, por eso siempre se exige de que dentro de ellos, siempre, por ejemplo, para este caso, siempre tiene que existir un carro de transferencia, un carro donde se pueda depositar los residuos. Entonces, miremos, que hay unos aspersores para disminuir los olores y para los papeles que pueden quedar por ahí sueltos y se depositan los residuos sólidos acá en este vehículo de transferencia. Y tenemos los de descarga indirecta, ¿cierto? O sea, que no se descarga directamente sobre el vehículo recolector, sino que se descarga dentro de una tolva completamente diferente. Y lo que se hace es, no se descarga directamente de forma tal de que, primero que todo, el vehículo recolector llegue a descarga independiente de que haya camión o no. Porque, por ejemplo, muchas veces he pasado por la estación de transferencia de Sabaneta y cuando pasa uno, ahí hay taco de vehículos recolectores y es porque no hay vehículo para transferencia. Y entonces lo que sucede es de que se hace de esta forma con el fin de que los vehículos, de que los vehículos, pues de que antes de que lleguen los residuos a los vehículos, estos puedan ser completamente, eh, puedan, o sea, se puedan separar los residuos sólidos antes de. Entonces se pueda realizar un aprovechamiento, una separación de una fracción reciclable y por ende se podría realizar ahí pues se sacarían residuos aprovechables y por el otro lado se irían los residuos no aprovechables para el relleno sanitario. Entonces sería como una especie de estación de transferencia, ¿cierto? Con centro de aprovechamiento. Es lo que hay que tener en cuenta entonces para la localización geográfica, el uso del suelo, la información topográfica, los climas, la temperatura, la precipitación pluvial y la humedad relativa. Prácticamente son los mismos que para un sitio de disposición final. Se necesita, obviamente, realizar las proyecciones de población, tal cual como lo vimos en una clase, con toda esa parte de proyecciones, para poder inferir cuánto sería la cantidad de. Porque si nosotros no hacemos proyecciones y lo hacemos simplemente con la población de hoy, ya después, posteriormente, eh, la estación de transferencia me puede quedar pequeña. Entonces, el tal es que pueda tener un tiempo, un tiempo de vida útil siempre largo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, acá en el Valle de Aburrá, las microrrutas cada vez se van haciendo más pequeñas
¿Y por qué se van haciendo más pequeñas? Porque es que aquí como no podemos crecer de forma horizontal, sino que crecemos de forma vertical, porque miren que siempre, ustedes ven donde hay una casa y inmediatamente la empiezan a tumbar para hacer un edificio, ¿cierto? Entonces eso conlleva a que tengamos una disminución en cuanto, en cuanto a la cobertura. Entonces, cada vez las microrutas se hacen más pequeñas porque los carros se están llenando más rápido. ¿Y por qué se llenan más rápido? Porque en una cuadra donde anteriormente le recogían a 30 personas, ahora le recogen a 500 o 600 personas. ¿Y por qué? Porque se crean los edificios. Porque se crean los edificios. ¿Listo? Entonces, por eso también es necesario conocer las características cuantitativas y cualitativas de cada uno de los residuos para saber qué poder enviar. Sacamos la clasificación de fuentes generadoras, lineamientos metodológicos para estudios de generación y cuantificación de los residuos sólidos municipales. Bueno, eh, les voy a dejar por acá. Listo, entonces esa es un ejemplo de una estación de transferencia en Chile. La estación de transferencia de nosotros queda en el sur del Valle de Aburrá, como les estaba diciendo, y en ella pues entonces llegan eh, desde, desde Sabaneta para arriba, a veces Envigado y también Medellín, porque pues el corregimiento de San Antonio de Prado pues llega ahí más fácil que hace ese recorrido hasta allá. Entonces es una de las grandes facilidades que se tienen en cuanto a ello. ¿Listo? Entonces, porfa, vamos a entrar los que están en el sur, los que tienen Pejíes del sur, del suroeste antioqueño, busquen si tienen referencia a la estación de transferencia ahí. Y si no, vamos a buscar ejemplos entonces de diferentes estaciones de transferencia a nivel mundial y cómo se maneja, ¿cierto? También recuerden entonces, durante este tiempo, empezar a averiguar con los vecinos, con la familia, con todos, a qué horas pasa el vehículo recolector. Y la próxima semana me presentan ustedes varios ejemplos, pues me pueden presentar en pareja, ejemplos de estaciones de transferencia que se tengan a nivel mundial. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta? No. Profe, sí, yo tengo otra inquietud. Sí. Los vehículos de transporte, ellos, ¿por qué no hacen compactación también? Pues después de que el vehículo recolector les deposita los residuos, ellos no compactan. No, ellos no compactan. Ellos no compactan. Ellos sí tienen, o sea, tienen un cargador, pues
que, pues, o sea, tiene un sistema hidráulico para empujar los residuos sólidos posteriormente, pero no hacen compactación interna. No hacen compactación interna porque esa se dé cuenta, pues, como es un contenedor, son contenedores. Ya la compactación la hizo el vehículo y después vuelve y se hace en el relleno sanitario. ¿Listo? No, listo, profe, gracias. Listo, dale, de una. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces ya saben lo que vamos a hacer durante estos 40 minuticos, 30 minutos, para que culminemos eso entonces. ¿Listo? Cualquier cosa me pregunta.